Durante 16 años, un nombre ha tenido un significado reconocido en todo el mundo. Chesley Sully Sullenberger se convirtió en el piloto que transformó lo que debería haber sido un desastre de aviación inimaginable en uno de los aterrizajes de emergencia más seguros de la historia moderna, un momento tan extraordinario que millones simplemente llegaron a llamarlo un milagro. Aunque la atención que siguió podría haberlo convertido en una celebridad, rechazó sistemáticamente ese camino y prefirió dedicar su influencia a mejorar la seguridad de la aviación, fortalecer los procedimientos de cabina y proteger a los pasajeros que nunca sabrían el trabajo que estaba haciendo detrás de escena. Ahora, a la edad de 75 años, el capitán Sullenberger pide al público algo completamente diferente. No busca aplausos, otra ovación de pie, ni otra celebración del vuelo 1549. Más bien, pide comprensión. Esta semana compartió en voz baja noticias profundamente personales que han hecho que muchas personas recuerden su notable viaje a través de una lente completamente nueva, recordando al mundo que el verdadero coraje a menudo no se mide por lo que sucede bajo las cámaras de televisión, sino por las batallas silenciosas que se libran mucho después de que desaparecen los titulares, mucho antes de que el mundo lo conociera como el capitán Sully. Chesley Burnett Sullenberger. Tercero era simplemente un niño curioso que crecía en las amplias llanuras de Texas. Nació el 23 de enero de 1951 en la pequeña ciudad de Denison, Texas, en una familia descendiente de inmigrantes suizo-alemanes, cuyas raíces se remontaban a generaciones atrás. Junto con su hermana menor, Mary, se crió en un hogar donde la disciplina, la humildad y los logros silenciosos importaban mucho más que el reconocimiento o los elogios valores que permanecerían con él por el resto de su vida. Desde temprana edad, la aviación le fascinó como pocos intereses infantiles lo hacen. Pasó incontables horas construyendo detallados modelos de aviones y portaaviones, imaginándose cuidadosamente dentro de las cabinas de las máquinas que admiraba. Cada vez que aviones militares sobrevolaban desde una base cercana de la Fuerza Aérea, dejaba lo que estaba haciendo solo para verlos desaparecer en el cielo de Texas, alimentando sin saberlo el sueño que eventualmente definiría toda su vida. Su curiosidad natural se extendía mucho más allá de los aviones. Sullenberger se destacó académicamente y se ubicó constantemente entre los estudiantes más fuertes en cada materia que estudió. A la notable edad de 11 años, sus puntajes en las pruebas estandarizadas ya se habían vuelto tan excepcionales que calificó para ser miembro de Mensa International, un logro que reflejaba no solo inteligencia, sino una extraordinaria capacidad de análisis y resolución de problemas, que luego resultaría invaluable dentro de la cabina. La escuela secundaria reveló un equilibrio igualmente impresionante entre lo académico, el liderazgo y la disciplina. Se desempeñó como presidente del Club Latino, actuó como flautista titular en la banda de la escuela y se graduó entre los primeros de una clase de aproximadamente 350 estudiantes. Sin embargo, aunque sobresalía en el aula, su mayor pasión permaneció firmemente fijada en los cielos sobre él. A diferencia de la mayoría de los adolescentes que simplemente soñaban con volar, Sullenberger comenzó a convertir ese sueño en realidad antes de llegar a la edad adulta. Con solo 14 años, obtuvo su licencia de piloto de planeador, demostrando un nivel de compromiso que lo diferenciaba de casi todos los de su edad. Solo 2 años más tarde avanzó al vuelo motorizado y aprendió a pilotar un Aeronca Champion desde una pequeña pista de aterrizaje privada, ubicada cerca de la casa de su familia, adquiriendo experiencia práctica, mucho antes de que muchos futuros pilotos siquiera consideraran la aviación como una carrera. Esa temprana fundación abrió las puertas a una de las instituciones militares más exigentes del país. Sullenberger ingresó a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como parte de la promoción de 1973, donde la competencia entre cadetes
era intensa y las expectativas se mantenían implacablemente altas. Incluso dentro de ese ambiente de élite, sus habilidades de vuelo lo distinguieron rápidamente de sus compañeros. Al finalizar su primer año, ya había obtenido la selección como piloto instructor dentro del programa competitivo de planeador cadete de la academia. El nombramiento reflejó un extraordinario nivel de confianza porque requería no solo habilidades de vuelo excepcionales, sino también madurez para enseñar y orientar a otros cadetes. Pocos estudiantes alcanzaron ese nivel de responsabilidad tan temprano en su educación militar. Cuando finalmente llegó la graduación, Sullenberger recibió el premio cadete destacado en aeronáutica, reconociéndolo como el mejor aviador de su promoción. Fue más que otro honor académico. Sirvió como una indicación temprana de que su futuro se construiría sobre la excelencia técnica, una toma de decisiones tranquila y un compromiso inquebrantable con la precisión, cualidades que más tarde salvarían más de 150 vidas. En lugar de pasar directamente a asignaciones operativas, la Fuerza Aérea lo envió a continuación a la Universidad Purdue, donde completó una maestría en psicología industrial y organizacional. Si bien el tema puede haber parecido inusual para un piloto de combate, se convirtió en una de las influencias definitorias de su carrera. Estudiar cómo las personas piensan, se comunican, actúan bajo estrés y toman decisiones durante las crisis proporcionó ideas que más tarde moldearían tanto su vuelo como su compromiso de por vida con la seguridad de la aviación. Al regresar a la aviación militar, Sullenberger completó un entrenamiento de vuelo avanzado en el T-37 y el T-38, antes de obtener finalmente la calificación en el poderoso avión de combate F-4 Phantom II. Sirvió en escuadrones de combate operativos estacionados, tanto en Inglaterra como en Nevada, adquiriendo experiencia de manera constante mientras ascendía al rango de capitán. Además de sus responsabilidades de vuelo, también participó en juntas de investigación de accidentes aéreos, estudiando cuidadosamente incidentes que otros esperaban que nunca volvieran a suceder. Esas asignaciones de investigación transformaron silenciosamente la dirección de su vida profesional. En lugar de ver los accidentes como eventos aislados, Sullenberger quedó fascinado por la compleja combinación de decisiones humanas, sistemas mecánicos, fallas de comunicación y condiciones ambientales que a menudo producían desastres. Cada investigación reforzó una lección: los accidentes rara vez son el resultado de un solo error, sino de una cadena de decisiones aparentemente pequeñas que gradualmente convergen en una catástrofe. En 1980, después de completar su servicio militar, Sullenberger hizo la transición a la industria de las aerolíneas comerciales, uniéndose a aerolíneas que eventualmente pasaron a formar parte de US Airways. Durante las siguientes 3 décadas acumuló decenas de miles de horas de vuelo, mientras transportaba a millones de pasajeros de forma segura por todo el país. Para los viajeros él era simplemente otra voz tranquila y profesional que los saludaba antes del despegue. Pocos se dieron cuenta de cuánta experiencia había detrás de esa tranquilizadora presentación. Volar aviones comerciales representó solo una parte de su carrera. Simultáneamente se desempeñó como instructor de vuelo, ayudó a investigar accidentes de aviación para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y trabajó extensamente con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas como presidente de seguridad. En lugar de limitarse a operar aviones, dedicó enormes energías a mejorar todo el sistema de aviación. Su influencia se extendió gradualmente por toda la industria. Sullenberger ayudó a desarrollar programas de capacitación en gestión de recursos de tripulación adoptados por US Airways, enfatizando la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones compartida y el liderazgo efectivo dentro de la cabina. Instruyó personalmente a cientos de pilotos y miembros de la tripulación, asegurando que las lecciones aprendidas de accidentes anteriores
se convirtieran en herramientas prácticas capaces de prevenir futuras tragedias. Su obra también llegó al nivel federal. Las recomendaciones relacionadas con su investigación de seguridad eventualmente influyeron en las recomendaciones emitidas por la Administración Federal de Aviación. Cada mejora reflejaba su creencia de que la seguridad de la aviación no dependía de la suerte o de actos heroicos individuales, sino de la preparación, la disciplina, la comunicación y los sistemas cuidadosamente diseñados para reducir el error humano antes de que se pusieran vidas en riesgo. En 2007, Sullenberger amplió esa misión al fundar Safety Reliability Methods, una firma de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño dentro de industrias de alto riesgo. Basándose en décadas de experiencia en cabinas de pilotaje, aplicó los principios de seguridad de la aviación en hospitales, instalaciones de fabricación, organizaciones de respuesta a emergencias y muchos otros entornos donde un error podría tener consecuencias devastadoras. Su mensaje se mantuvo constante, independientemente de la industria. La excelencia proviene de la preparación mucho antes de que comiencen las emergencias. Trabajando junto con investigadores de la NASA, fue coautor de estudios que examinan las circunstancias con mayor probabilidad de producir errores peligrosos dentro de entornos de aviación complejos. Estos proyectos reflejaban la misma mentalidad analítica que lo había guiado a lo largo de su carrera. Si bien los pasajeros lo conocían solo como un hábil capitán de aerolínea, quienes trabajaban a su lado entendían que había pasado prácticamente toda su vida adulta estudiando con precisión cómo se desarrollan los desastres y cómo los equipos disciplinados evitan que ocurran. Todo cambió para siempre el 15 de enero de 2009. Esa tarde el capitán Sullenberger comandaba el vuelo 1549 de US Airways, un Airbus A320 que partía del aeropuerto La Guardia de Nueva York con destino a Charlotte, Carolina del Norte. El ascenso después del despegue parecía completamente rutinario, hasta que apenas 2 minutos después de iniciado el vuelo, el avión chocó contra una bandada de grandes gansos canadienses. En unos momentos, ambos motores sufrieron una pérdida de potencia catastrófica, dejando a la tripulación responsable de un avión comercial impotente que se deslizaba sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Los controladores aéreos inmediatamente comenzaron a ofrecer posibles alternativas. Sugirieron regresar a La Guardia o desviarse hacia el cercano aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Sullenberger evaluó cada opción con extraordinaria velocidad, calculando mentalmente la altitud, la velocidad aérea, la capacidad de planeo, la distancia y los segundos disponibles que desaparecían rápidamente para tomar una decisión de vida o muerte. Su conclusión llegó casi instantáneamente. No se pudo llegar a ninguna de las pistas de forma segura. En lugar de intentar un regreso imposible, Sullenberger se comprometió con una solución que casi ningún piloto de línea aérea espera realizar. Anunció que el avión se ahogaría en el río Hudson. Desde entonces, lo que siguió se ha convertido en uno de los aterrizajes de emergencia más estudiados en la historia de la aviación, analizado por investigadores, ingenieros, pilotos y expertos en seguridad de todo el mundo. Sullenberger admitió más tarde que el silencio después de que ambos motores fallaran sigue siendo uno de los sonidos más inquietantes que jamás haya experimentado. A lo largo de décadas de vuelo, nunca había encontrado nada parecido a la repentina ausencia de empuje que transformaba un avión de pasajeros moderno en un planeador impotente. Incluso con todo su entrenamiento, confesó que los momentos finales antes del aterrizaje le produjeron uno de los sentimientos de pavor más profundos que jamás haya conocido. Sin embargo, exteriormente casi nada de ese miedo apareció. Su voz permaneció tranquila. Sus instrucciones quedaron claras. Dentro de la cabina, él y el primer oficial Jeffrey Skiles continuaron trabajando juntos con una coordinación notable, aplicando años de preparación a una emergencia que ningún simulador podría recrear perfectamente.
El avión chocó contra el río Hudson con asombrosa precisión. El impacto permaneció lo suficientemente controlado como para que el fuselaje permaneciera prácticamente intacto, lo que permitió a los 155 pasajeros y miembros de la tripulación evacuar a las alas y a los botes de rescate que llegaron en cuestión de minutos. En un acto que más tarde simbolizaría su liderazgo, Sullenberger caminó personalmente por el pasillo de la cabina 2 veces, confirmando cuidadosamente que nadie permaneciera a bordo antes de convertirse en la última persona en abandonar el avión que se hundía lentamente. Las investigaciones posteriores realizadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte respaldaron completamente su juicio. Los analistas concluyeron que intentar regresar a cualquiera de los aeropuertos habría resultado casi con certeza en una catástrofe, porque los procedimientos existentes en caso de falla de motor asumían que las aeronaves que operaban a altitudes significativamente más altas que las que poseía el vuelo 1549 solo momentos después de la salida. El río Hudson, en lugar de los vecindarios circundantes, finalmente resultó ser la pista disponible más segura. El público inmediatamente lo abrazó como un héroe nacional. El entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, se refirió a él como Capitán Cool y elogió la compostura que mostró durante la emergencia. Sin embargo, Sullenberger reconocería más tarde que el exterior tranquilo visible al mundo ocultaba una realidad interna muy diferente. En las semanas posteriores al accidente, luchó contra noches de insomnio, recuerdos recurrentes y síntomas parecidos al estrés postraumático. El peso emocional de lo que casi había sucedido persistió mucho después de que los pasajeros regresaron sanos y salvos a casa. Su experiencia recordó a muchas personas que incluso aquellos celebrados como héroes continúan cargando cargas invisibles que otros rara vez ven. El reconocimiento llegó desde todas direcciones. El presidente George W. Bush llamó personalmente por teléfono para expresar la gratitud de la nación. El presidente electo Barack Obama invitó a toda la tripulación del vuelo a asistir a su toma de posesión presidencial solo unos días después. Ambas cámaras del Congreso aprobaron resoluciones formales en honor a Sullenberger, el primer oficial Jeffrey Skiles, la tripulación de cabina y los innumerables socorristas cuyos rápidos esfuerzos de rescate ayudaron a garantizar que todas las personas a bordo sobrevivieran. Los homenajes continuaron llegando a lo largo del año. La ciudad de Nueva York le entregó la prestigiosa llave de la ciudad en reconocimiento a su extraordinario servicio. Danville, California, lo honró como oficial de policía honorario. La revista Time lo clasificó entre las personas más influyentes del mundo, reconociendo no solo sus notables acciones a bordo del vuelo 1549, sino también el ejemplo de profesionalismo, preparación y liderazgo que representó para millones de personas en todo el mundo. Para la mayoría de las personas, ese día inolvidable se convirtió en el capítulo decisivo de la vida del capitán Chesley D. Sullenberger. Sin embargo, para el hombre mismo, nunca se trató simplemente de un aterrizaje milagroso. Representó la culminación de décadas dedicadas a la disciplina, la preparación incesante, el estudio silencioso, y una creencia inquebrantable de que el verdadero profesionalismo significa prepararse para el día que espera que nunca llegue. Incluso ahora, muchos años después, esa lección sigue siendo tan poderosa como el notable aterrizaje que presentó al mundo al piloto que siempre recordarían como el Capitán Sully. Más tarde, Sullenberger Skiles y la tripulación de cabina fueron honrados con una gran ovación durante la ceremonia previa al juego del Super Bowl, apenas unas semanas después del aterrizaje, un momento que subrayó la rapidez con la que su historia había llegado más allá de los círculos de la aviación y a la vida cotidiana estadounidense. El rescate en sí dependió de mucho más que la firmeza de un piloto. Los operadores de ferry y las tripulaciones de los remolcadores cercanos llegaron al avión que se hundía en cuestión de minutos,
sacando a los pasajeros de las alas y del río helado antes de que se produjera la hipotermia, un esfuerzo que los investigadores luego atribuyeron como esencial para que no se perdiera ni una sola vida. El avión finalmente fue recuperado del río y ahora se encuentra en exhibición permanente en lo que hoy se conoce como el Museo de Aviación Sullenberger en Charlotte, una instalación renombrada en su honor para mantener la historia de esa tarde de enero accesible a futuros visitantes. Para un hombre descrito por sus amigos como tímido y reticente, esa repentina ola de atención global fue casi tan desorientadora como el aterrizaje forzoso en sí, lo que le permitió construir una segunda carrera en torno a la seguridad y el servicio. En lugar de desaparecer de la vida pública, una vez que los titulares se desvanecieron, Sullenberger pasó la siguiente década convirtiendo su inesperada fama en una genuina segunda carrera basada en la educación y la defensa. Continuó volando comercialmente hasta 2010, cuando se retiró después de 30 años en la aerolínea, cerrando su carrera con un último vuelo de Fort Lauderdale a Charlotte, junto a Skiles y varios de los 1.549 pasajeros del vuelo original. Ese mismo año, Francia le otorgó el rango de oficial en su Legión de Honor y se desempeñó como gran mariscal del desfile del Torneo de las Rosas, consolidando su transición de piloto en activo a figura pública. En 2009 se asoció con el periodista Jeffrey Zaslow para escribir Highest Duty, un libro de memorias superventas que fue mucho más allá del desembarco del río Hudson, para explorar la muerte de su padre al poner fin a su vida en 1995 y el dolor privado que siguió. Una revelación que más tarde convirtió a Sullenberger en un abierto defensor de la concienciación sobre la salud mental. El libro se convirtió en la base de la película Sully, de 2016, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks en el papel principal, que presentó a una generación completamente nueva, una historia que muchos habían asumido que ya conocían. Siguió sus memorias con un segundo libro, en 2012, centrado en el liderazgo y la visión, construyendo aún más su reputación como una voz sobre el coraje bajo presión, en lugar de simplemente un piloto que tuvo suerte una vez. Entre 2009 y 2013, Sullenberger y Skiles continuaron su asociación más allá de la cabina y se desempeñaron como copresidentes del programa Young Eagles de la Experimental Aircraft Association, una iniciativa dedicada a inspirar a la próxima generación de aviadores. A través de vuelos introductorios gratuitos y actividades educativas, el programa ha introducido a millones de jóvenes en el mundo de la aviación general, alentando a innumerables niños a considerar carreras en la aviación y el sector aeroespacial. Su compromiso con la educación y la tutoría en aviación les valió el prestigioso premio Freedom of Flight de la organización, que reconoce no solo su heroísmo en el vuelo 1549, sino también su impacto duradero en el futuro del vuelo. La experiencia de Sullenberger también fue muy buscada en los medios. En 2011, KBS News lo nombró analista de aviación y seguridad, puesto en el que explicó complejos incidentes de aviación, sistemas de aeronaves y procedimientos de seguridad a millones de espectadores, cada vez que las principales historias de aviación dominaban los titulares. Sus ideas tranquilas y mesuradas lo convirtieron en una de las voces más confiables del país en materia de seguridad aérea. Ese mismo año se dirigió a líderes ejecutivos y formuladores de políticas mundiales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, compartiendo lecciones sobre liderazgo en crisis, toma de decisiones bajo presión extrema y la importancia de construir sistemas de alto rendimiento que preparen a las organizaciones para emergencias inesperadas. Sus continuas contribuciones fueron reconocidas con el premio Tony Janus en 2018 por logros distinguidos en la aviación comercial y el premio Annie Glenn de la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición en 2021, en honor a su excepcional comunicación pública y defensa a lo largo de su distinguida carrera.
Sullenberger también se convirtió en uno de los defensores más consistentes de la aviación, criticando públicamente a Boeing y a los reguladores federales después de los accidentes del 737 MAX, y testificando ante el Congreso que los desastres nunca debieron haber ocurrido debido a lo que llamó un sistema de diseño y certificación de aeronaves que le había fallado al público que volaba. Argumentó que una relación demasiado estrecha entre fabricantes y reguladores había permitido que no se abordaran las señales de advertencia y continuó planteando preocupaciones similares años después, cuando un nuevo administrador de la FAA se negó a comprometerse con los requisitos de experiencia de piloto existentes. En 2021, el presidente Biden lo nominó para desempeñarse como embajador de Estados Unidos ante la Organización de Aviación Civil Internacional, cargo confirmado por el Senado que colocó al excapitán de aerolínea en el centro de las conversaciones globales sobre las normas de seguridad de los vuelos. Presentó sus credenciales en Montreal en febrero de 2022 y ocupó el cargo durante ese verano, culminando una transformación de décadas de un piloto regional silencioso a uno de los nombres más confiables en la política de aviación internacional. Lejos del podio, su vida privada se mantuvo notablemente estable. Se casó con la instructora de fitness Lori Henry en 1989 y la pareja se instaló en Danville, California, donde adoptaron a 2 hijas, Katie y Kelly, y construyeron el tipo de rutina familiar ordinaria que contrastaba marcadamente con su reputación pública. Sus amigos y yo han descrito durante mucho tiempo ese contraste como fundamental para lo que realmente es un hombre capaz de tener una compostura extraordinaria en una crisis que, sin embargo, pasó la mayoría de las noches concentrado en la tarea, la cena y los pequeños rituales de criar a 2 niños en los suburbios, enfrentando un nuevo tipo de desafío con valentía familiar. Esta semana Sullenberger reveló la noticia que ha replanteado cómo el público entiende su capítulo final. Hablando a través de una declaración personal compartida con varios medios, explicó que le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana en agosto del año pasado, después de notar cambios sutiles en su propia memoria, incluidos problemas para recordar nombres, repetir historias que ya había contado y trastornos del sueño. Se describió a sí mismo como al comienzo de lo que llamó un largo viaje, eligiendo deliberadamente un lenguaje sencillo, en lugar de cualquier dramatismo, de la misma manera que una vez describió los detalles técnicos de un aterrizaje en el agua, en lugar de disfrazarlo para lograr un efecto. En su declaración, Sullenberger explicó que está trabajando estrechamente con el Dr. Gil Rabinovich en el Centro Médico USF en San Francisco, y que el diagnóstico lo ha empujado a pensar diferente sobre lo que significa seguir sirviendo a los demás. Dijo que durante años, cuando la gente le preguntaba sobre el resultado exitoso del vuelo 1549, le gustaba decir que el coraje puede ser contagioso, y que la misma idea ahora se aplica al enfrentar esta enfermedad de manera abierta en lugar de en privado. Enmarcó su decisión de hablar públicamente como un intento de evitar a otras familias el aislamiento que tan a menudo acompaña a un diagnóstico de Alzheimer, y le dijo al público que ahora se considera parte de una comunidad mucho más grande que avanza junta. Su esposa Lori también ofreció su propia reflexión sobre el diagnóstico, describiéndolo como la misma presencia constante que siempre ha sido tanto antes como después del aterrizaje en Hudson, y ahora nuevamente después de este nuevo desafío. Dijo que la estabilidad continúa guiando a la familia mientras se adaptan a lo que les espera, y agregó que aunque el futuro sigue siendo incierto, tienen la intención de seguir viviendo plenamente y encontrando alegría en los momentos cotidianos. Los expertos médicos señalan que actualmente no existe cura para la enfermedad de Alzheimer y que los síntomas generalmente progresan con el tiempo, incluso cuando comienzan de manera leve, aunque las herramientas de detección mejoradas y los tratamientos más nuevos
han brindado a muchos pacientes recientemente diagnosticados más opciones que las que estaban disponibles en décadas anteriores. Sus colegas de toda la vida señalan que esta no es la primera vez que Sullenberger prefiere la transparencia a la comodidad. Años antes fue igualmente sincero acerca de su lucha contra síntomas parecidos al estrés postraumático después del aterrizaje en Hudson y sobre el dolor que siguió a la pérdida de su padre, quien acabó con su vida. Ambas revelaciones que ayudaron a normalizar las conversaciones, muchas figuras públicas aún las evitan. La cobertura de su anuncio señaló que describió los primeros síntomas con sus propias palabras, manteniendo el mismo tono mesurado que una vez ayudó a calmar a toda una cabina de pasajeros asustados a 30.000 pies sobre el río Hudson. La enfermedad de Alzheimer afecta a millones de familias en todo el país, y las figuras públicas que hablan abiertamente sobre un diagnóstico temprano a menudo ayudan a sacar la enfermedad de las sombras y convertirla en una conversación común. El Dr. Rabinovich y sus colegas de la US-11, SF, han estado a la vanguardia de la investigación sobre métodos de detección anteriores, y la decisión de Sullenberger de nombrar públicamente a su médico refleja la misma confianza y experiencia que lo guiaron a lo largo de décadas de trabajo técnico en seguridad. Su declaración dejó en claro que no ve el diagnóstico como una razón para retirarse de la vida pública, sino más bien como un nuevo capítulo en el que la misma disciplina que una vez definió su carrera de vuelo, ahora puede apoyar a su familia y comunidad a través de lo que abiertamente llamó un camino largo e incierto para un hombre cuya identidad pública entera se construyó en torno a una sola tarde de extraordinaria calma. Esta última revelación se siente menos como una continuación y más como una continuación del mismo instinto que lo guió el 15 de enero de 2009. Él elige una vez más caminar hacia un momento difícil, a plena vista, en lugar de alejarse de él, confiando en que la honestidad ayudará a otros, que enfrentan el mismo diagnóstico, a sentirse menos solos. Los informes posteriores a su anuncio enfatizan que a pesar del diagnóstico, Sullenberger sigue comprometido con su misión de servicio de toda la vida, enmarcando este nuevo capítulo como otra prueba del mismo carácter firme que una vez devolvió a 155 personas, de manera segura, a tierra firme. Ese instinto, dicen los amigos, en realidad nunca ha cambiado. Ya sea que estuviera planeando un avión impotente hacia la superficie del río Hudson, testificando ante el Congreso sobre los estándares de seguridad de las aerolíneas, o simplemente diciéndole al público la pura verdad sobre un diagnóstico difícil, Sullenberger siempre ha elegido la claridad sobre el espectáculo. Sus décadas de servicio desde un granjero de Texas, que construyó modelos de aviones, hasta un piloto de combate, un capitán de aerolínea, un embajador y ahora un defensor que habla abiertamente sobre el Alzheimer, forman una historia única y continua sobre cómo mostrarse plenamente ante las personas que cuentan con usted. Es la misma línea que, según dicen sus familiares y amigos, lo ha llevado desde la cabina del vuelo 1549 hasta este último tipo de valentía más silenciosa. Personas cercanas a la familia dicen que Katie y Kelly se han unido a su padre en las semanas desde que el diagnóstico se hizo público, describiendo un hogar que siempre se ha apoyado en la rutina y la honestidad durante los momentos difíciles, remontándose a los años en que Sullenberger equilibraba un exigente horario de avión con la vida familiar ordinaria en Danville. En lugar de retirarse de la vista del público, ha seguido concediendo entrevistas y emitiendo declaraciones él mismo, eligiendo seguir siendo la voz principal de su propia historia en lugar de dejar que otros la narren por él. Esa elección refleja el mismo instinto que una vez lo hizo caminar 2 veces por el pasillo de un avión que se hundía antes de permitirse irse. Una verificación final para asegurarse de que todos los demás estuvieran considerados antes de considerar su propia posición.
Independientemente de lo que traigan los próximos años, las personas que mejor lo conocen dicen que es poco probable que ese mismo instinto de cuidar a los demás primero cambie ahora. Con esto llegamos al final de este vídeo. Gracias por mirar. Si te ha gustado este vídeo, haz bien en darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.